llegado a tiempo con Seinet Sánchez, un espacio informativo para la defensa y la seguridad humana. Vivimos tiempos complejos y en este tu espacio nos enfocamos en la prevención del riesgo y las emergencias para garantizar de manera integral la defensa y la seguridad humana. La resolución 66-290 de la Asamblea General de la ONU entiende que la seguridad humana ayuda a las naciones a superar todo aquello que afecte la supervivencia y la dignidad de todos los seres humanos. La ONU entiende que la seguridad humana ayuda a las naciones a superar todo aquello que afecte la supervivencia y la dignidad de todos los seres humanos que habitamos este hermoso planeta. Por eso, con este espacio, queremos contribuir con la paz a través de la mitigación de amenazas que desestabilizan el desarrollo, poniendo en primer lugar la prevención y la búsqueda de respuestas ante crisis, emergencias y recesiones económicas que ponen en peligro la seguridad humana. Nací en Venezuela y con más de 20 años de ejercicio periodístico en República Dominicana he profundizado investigaciones en defensa y seguridad nacional y me he persuadido sobre la importancia de prevenir el riesgo a tiempo. Por eso, en este espacio abordaremos la multidimensionalidad de la seguridad. Por eso, ha llegado a tiempo con Seinet Sánchez, un espacio informativo para la defensa y la seguridad humana. Estamos de vuelta y hoy estoy muy honrada porque estoy con una amiga egresada del William J. Perry Center. Seinet, bienvenida a Costa Rica. A propósito del evento que tuvimos del Día del Egresado, de la celebración que hicimos recientemente y además en un panel para poder exponer tu libro que se llama Comunicación Estratégica para la Defensa y la Seguridad Nacional. Y voy a leer solo rápidamente, porque si yo hablo sobre tu currículum, se nos puede ir todo el podcast hablando sobre tu currículum y tu experiencia. Sos doctora en Seguridad de la Información, Tecnologías y Redes de la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid. Es un máster en Gestión de Seguridad, Crisis y Emergencias del 2014 que también tienes y una licenciatura en Comunicación Social con mención en Periodismo Audiovisual. Eso entre otras cosas. Seinet Sánchez, bienvenida otra vez a Costa Rica, gracias por estar acá. Gracias, Tania, por esta invitación. Tienen un bellísimo país. Las mariposas del Museo de Historia nos dieron la bienvenida, así que a partir de allí me doy cuenta de la nobleza y la delicadeza con la que tratan a sus visitantes. Me honra muchísimo y de verdad te felicito a ti también por las conquistas que has tenido en el área de la defensa y la seguridad. Y es un gusto para mí estar contigo. Muchas gracias. Sí, qué lindo que fuiste además de entradita a visitar el Museo Nacional, que para nosotros es muy simbólico, es muy importante. Seinet, comunicación estratégica para la gente que nos va a ver y que nos va a escuchar en el canal del podcast. Eso decimos nosotros popularmente aquí en Costa Rica. ¿Con qué se come la comunicación estratégica para la defensa y la seguridad nacional? ¿Por qué decidir hacer un libro en esta línea? Yo sé que por supuesto sos experta en comunicación, pero tiene que ver con el manejo de la comunicación en todo este segmento de la comunicación, perdón, de la defensa y de la estrategia de seguridad nacional. Pero yo sé que es más que eso, porque también con emergencias y con el abordaje de la comunicación en situaciones como la que tuvimos hace muy poco con la pandemia. Pero ¿qué es lo que te hace desarrollar, llevar hacia adelante este proyecto gigante con este libro? Sí, este libro, Tania, es el resultado de unos 10 años de investigación y donde he podido combinar las profesiones de la comunicación con el ámbito de la defensa y las estrategias militares. Es una propuesta donde parte en el significado y el poder que tiene la palabra en todas sus expresiones. Y cuando nosotros construimos nuestras realidades, lo hacemos a través de la narrativa. Bien decía Juan José Trillo en la Universidad de Barranquilla en Colombia, que el lenguaje no es más que la materialización del pensamiento. Y es esta herramienta la que nos permite la propia supervivencia como individuos, como seres en este planeta. Entonces, en el caso de las instituciones, la imagen y la reputación pública depende exclusivamente de lo que contamos. Dicen los expertos de comunicación política que lo que no se dice no es.
Entonces, por eso es tan importante, sobre todo cuando se trata de las instituciones de seguridad, de defensa, que esa narrativa sea coherente y que al final vaya en defensa de los mejores intereses nacionales. Entonces, en el libro de principio a fin hay un recorrido conceptual desde el significado de la comunicación y cómo nosotros de manera estratégica podemos alcanzar objetivos, podemos persuadir, utilizar mecanismos para contar una realidad, pero que al mismo tiempo nos permita cuidar la imagen de lo que estamos haciendo. En el caso de los organismos de seguridad, de los militares en nuestro país, de las Fuerzas Armadas Dominicanas, al mismo tiempo que hacen tareas tan delicadas como proteger a la población civil en medio de una emergencia o poder aportar a través de su quehacer en los controles migratorios, en el combate contra el narcotráfico, se accionar frente a diferentes amenazas a la seguridad nacional. Son historias que tienen que ser contadas, relatadas en un momento específico, con la información adecuada, en momentos que son muy sensibles y necesarios de que la gente realmente tenga la orientación adecuada, no solo para hacerse un sano juicio de lo que está ocurriendo, sino también para educarla y que podamos contribuir con esa cultura de defensa que tanto se nos pide desde el aula y desde los espacios académicos donde hemos coincidido. Bueno, y les ha tocado en las Fuerzas Armadas, que también eso lo hemos visto en el Centro Perry, cómo el rol de las Fuerzas Armadas ha ido mutando con el tiempo, ¿verdad? Muchos de los países de América Latina y del Caribe han tenido que asumir responsabilidades de seguridad ciudadana y eso es muy complejo. Claro que sí. No nacen para asumir esos roles, pero entonces, en términos de comunicación estratégica, ¿cómo se aborda de cara a la ciudadanía y además de cara a los organismos internacionales y otras cosas? Porque es eso, es comunicación con estrategia. Ese nuevo rol que tienen las Fuerzas Armadas, lo dijiste al principio, tienen todo que ver con el manejo de las emergencias. Nosotros no tenemos ejército. Sí, por ejemplo, pero tienen una fuerza pública. Tenemos una fuerza y su accionar comunica de igual manera. Sí. Fíjate que Antolín, que es un profesor que cito en este libro del Instituto de Estudios Estratégicos Español, hace un estudio comparativo entre lo que es la diplomacia pública, las operaciones de información, la información pública militar y las operaciones psicológicas, donde tienen similitudes, pero existen desde el mismo seno de organismos como la organización, la OTAN y la propia Organización de Estados Americanos. El área de comunicaciones y de relaciones públicas en el seno de la misma fuerza de seguridad, en el caso de acá en Costa Rica, pero también desde las Fuerzas Armadas de nuestros países en Latinoamérica, tienen esta unidad súper especial y también muy sensible para poder dirigir los mensajes de todas las cosas que han venido haciendo. Cada vez que hay una emergencia, por ejemplo, en República Dominicana, por la llegada de los huracanes, o como ocurrió en el año 2010 con el terremoto de Haití, al mismo tiempo que se activa el Sistema Nacional de Emergencia, también se activa un Sistema Nacional de Información, donde de manera interagencial tenemos que compartir el mismo mensaje para poder tener coherencia y orientar a la población sobre qué hacer en el antes, el durante y el después. Entonces, si estos eslabones no se respetan y no hay esa colaboración compartida, entonces lo que llega a los medios de comunicación se puede distorsionar y no se logra el objetivo de salvar vidas a través de la información, por ejemplo. Entonces es muy importante que quienes dirigen estas altas instancias en los organismos de seguridad estén sensibilizados con el tema y también tengan esta estrecha relación con los periodistas, porque son los aliados estratégicos de las instituciones. Y es lo que nos ha motivado en los últimos años a hacer capacitaciones donde se fortalecen estas relaciones cívico-militares que incluye el poder de la prensa. Tú no puedes pretender hacer muchas cosas si no lo comunicas para que la gente, el pueblo a quien tú le sirves constitucionalmente esté enterado de lo que tú estás haciendo. Y además es un ejercicio
de transparencia de la gestión pública también. Que tiene que ver con resiliencia. Lo hablábamos ayer, el tema de la comunicación y la transparencia en las instituciones. ¿Cuándo, como lo ubicas acá, porque me llama mucho la atención, dentro de todo lo que estás planteando, cuándo la comunicación se vuelve estratégica? Bueno, antes de convertirse en estratégica, hago un recorrido conceptual. Había un profesor, el padre de la escuela estructuralista Harold Laswell, donde planteaba un esquema muy sencillo de la comunicación. Tenemos un mensaje que es emitido, que es recibido, hay un código común y una retroalimentación para que se convierta en eso, en un proceso de información, de comunicación entendida. Pero luego más adelante, cuando abordamos a Raymond Nixon, que es el padre de la comunicación desde el punto de vista funcionalista, entendemos que siempre hay una intencionalidad en los mensajes, siempre hay una condicionante desde el emisor, pero también unas características muy específicas en nuestros receptores. Entonces esa intencionalidad forma parte de la comunicación política, donde nuestras narrativas, independientemente quizás de la situación, del contexto, tiene una intención, un objetivo. Y es lo que tiene que ver con la estrategia, y ahí es donde hacemos el switch. Hay otras teorías, como la nueva teoría estratégica y también la teoría de la complejidad, donde tenemos que ver en un espectro mucho más amplio, donde entonces los mensajes son multireferenciales. Y en estas guerras mediáticas, donde hay falsas noticias, es muy difícil tú identificar de dónde provienen los mensajes, pero mucho más difícil controlar hacia dónde van esos mensajes. Entonces, por eso tenemos que ser estratégicos, poder analizar los entornos donde informamos, tenemos que ser muy puntuales y lo más claros y sencillos posibles para poder determinar esos mensajes claves en momentos claves y en complejos entornos donde sabemos vivimos en tiempos muy convulsos, muy imprevisibles. Muchas veces los códigos no son comunes, ni las poblaciones a las que queremos llegar entienden lo que estamos hablando. A veces hay funcionarios públicos que hablan en chino a la gente. Sí. Hay otros que se pasan de utilizar modismos o son demasiado coloquiales, y para la urgencia del caso, esas distracciones son innecesarias. A la gente le gusta que le hablen claro, sencillo y puntual, y en el momento. Y eso es algo que hemos aprendido trabajando con los militares. Mientras más directo y claro seas, mucho mejor, sobre todo donde hay esquemas con sesgos cognitivos, distracciones. Tenemos en este momento unas dinámicas muy complejas. Creo que cada individuo vive muy distraído en sus teléfonos. Entonces, si no le llegas a esa persona en el momento que lo necesita, simplemente se dispersa todo el accionar. Entonces, los presupuestos, las mejores estrategias del mundo tienen que ser tan claras como la planificación estratégica de la comunicación. Y la pandemia nos dio un anillo al dedo para poder explicar y poder llegar a donde queríamos, que era que se entendiera que la comunicación estratégica sirve para acompañar, en este caso a las autoridades sanitarias, a salvarle la vida a las personas en los no tan queridos pero necesarios confinamientos humanos en su momento, posteriormente las necesarias vacunas y lograr esa resiliencia estratégica, que sabemos nos dejó muchísimas lecciones aprendidas. Y pues hubo muchas cosas que a lo mejor se pudieron hacer mejor, pero en otros casos ayudaron a que la gente no perdiera la vida. Claro. Fue una etapa muy difícil. Sí, muy difícil, pero ahí es donde definitivamente me estoy transportando por lo que estás diciendo y estoy tratando como de volar en la imaginación y además retroceder a esa situación que tuvimos tan dramática de índole mundial y el manejo de la información, que es algo tan sensible, pero definitivamente ellos que están en el día a día, en las Fuerzas Armadas, en temas de defensa, en atención de emergencias, no tienen las herramientas necesariamente. Por eso es que es tan importante esta comunicación estratégica, que sí va a ser dirigida por una persona como vos, que sos experta en comunicación, que ellos están atendiendo en la cancha
y en la práctica, ¿verdad? Y Entonces, por nosotros eso es que detrás están de cámara detrás de haciendo las cámaras, narrativas. haciendo las narrativas para que sean, también decías, que no sea en un exceso técnico y mucho menos tampoco extrapolado en lo coloquial. Tiene que haber un equilibrio y que además la gente se sienta tocada por el trabajo, que hay que comunicarlo. Eso me parece muy interesante, pero sí o sí tienen que estar los expertos en comunicación. Ellos no son expertos en comunicación Claro que estratégica. no lo son. Además son expertos en organización militar. En el caso de las Fuerzas Armadas Dominicanas, son expertos en planificación y operaciones. Y definitivamente la pandemia, por la expansión de la enfermedad COVID-19, fue una emergencia que cambió el mundo, cambió los esquemas en los que nos comunicamos. Ayer lo conversábamos cuando estábamos en el foro hemisférico con las mujeres que trabajan los temas de defensa y seguridad. La comunicación es otra porque los formatos han cambiado. Y viéndolo así, cuando ocurrió el tema de la pandemia fue un escenario de total incertidumbre. Habían unas teorías de conspiración. No se sabía ciencia cierta de dónde salió el virus, ni cuál iba a ser ese impacto, y mucho menos cómo lo íbamos a manejar en cada país. Entonces, lo que sí quedó claro es que la Organización Mundial de la Salud advirtió claramente sobre los peligros de las infodemias por el uso alterado de los medios digitales de información. Habían muchas confusiones, había caos, había pánico, y entonces ahí es donde realmente la responsabilidad, el rol del comunicador, no hablo solamente del relacionista público de las fuerzas de seguridad, cualquier ciudadano que tuviera acceso al teléfono era igualmente responsable de lo que informaba, de lo que tuiteaba, de lo que compartía, y hubo una infoxicación tremenda. Pero en medio de ese caos, entonces, digamos que la línea fue muy clara. En el caso de las Fuerzas Armadas Dominicanas, era muy claro que se trataba de un trabajo de información, de apoyo a las autoridades sanitarias. Si la OMS tenía un mandato, pues inmediatamente el gobierno tenía sus propias estrategias de comunicación, y nosotros como operaciones militares de información tenemos que apoyar las campañas de divulgación en cada etapa. Al principio, confinamiento, restricción en el tránsito vehicular, tratar de que las personas estuvieran orientadas por nuestros medios digitales sobre el uso de la mascarilla, el tapaboca, el uso de los gels. Y luego, cuando se establecen las directivas también informativas para el resto de las 90 instituciones militares que conforman las Fuerzas Armadas, apoyar a la policía, apoyar a la autoridad sanitaria. En el caso de los militares, apoyar el sistema sanitario nacional, porque tenemos hospitales militares. Y el primer hospital militar que salió en esa línea de defensa fue el Ramón de Lara de la Fuerza Aérea. Los primeros que se colocaron la vacuna fueron los militares, dando el ejemplo. O sea, fue parte de toda una estrategia de comunicación para que las personas primero entendieran que en medio del caos tenían un brazo operativo de respaldo, que en medio del confinamiento los militares eran los que salían a la calle a jornadas de desinfección, pero al mismo tiempo hacían jornadas de música, hacían conciertos móviles. Entonces mandaban mensajes de aliciente, de orientación, de interacción con el pueblo, porque es que imagínate una persona en su casa tanto tiempo, salir solamente a hacer las compras, regresar, moverte para lo necesario. Estaban allí haciendo un trabajo increíble en el traslado de los pacientes, de los cadáveres cuando habían muertos. Habilitaron líneas telefónicas de asistencia psicológica para los que se sentían encerrados, en incertidumbre. Y pues digamos que a la par de este ejercicio operativo, nosotros teníamos la línea clara de informar lo que estaba ocurriendo, informar a la gente dónde podía vacunarse o dónde se podían hacer las pruebas. Y así en cada etapa, hasta que al final pues se tomó la decisión de la liberación de las restricciones y la búsqueda de la autoprotección ya quedó como una responsabilidad individual. Justo cuando se cumplieron los 2 años de pandemia y terminó el objeto de estudio de la tesis doctoral, íbamos relatando y documentando todo lo que ocurría.
Entonces eso nos llevó a una propuesta de establecer una teoría de comunicación estratégica para la defensa y un modelo de aplicación que, interpretando esa crisis que significó la pandemia, nos sirve de modelo para cuando ocurre una crisis, no solo sanitaria, sino de cualquier tema que sea una amenaza a la seguridad y la defensa. Sí, que se van a dar, ¿verdad? Van a venir más emergencias de ese nivel. La persuasión como un instrumento de poder, Zeinet, ¿eso de qué va? Joseph Nye, profesor de la Universidad de Harvard, lo explica muy claro. Para quienes hemos estudiado estos temas de defensa y seguridad, sabemos que existe un hard power. El hard power es un concepto donde a la luz de las relaciones internacionales utilizamos todo el poder de la fuerza militar, la fuerza económica, o sea, ese poder duro, ¿no? En donde tú utilizas mecanismos físicos para tú establecer un dominio. Ahora, el profesor plantea el soft power, que ya utiliza mecanismos de persuasión. La diplomacia pública es una de estas herramientas donde tú defiendes tus intereses nacionales utilizando la diplomacia. Fijas tus posiciones muy claras de defensa territorial, eh, advirtiendo de que cuentas con un poder duro, pero utiliza otros mecanismos de negociación. Ahora, en el Smart Power, tú haces una combinación de ambas y pienso que a la luz de lo que ocurrió con la crisis de la pandemia, eran esas situaciones que quedaban en evidencia al momento de donde tú tenías un militar en la calle controlando las restricciones del tránsito, pero que al mismo tiempo se convertía en esa ayuda idónea al momento de tú, por ejemplo, colocarte una vacuna, al momento de dejarte claro que tenías un apoyo psicológico o una atención sanitaria, al momento de que tú tenías un instrumento de información, por ejemplo, a través de las capacitaciones o los programas radiales, donde informábamos a la ciudadanía de cómo cuidarte. Entonces eres ese, así que lo veo como ese simbolismo, ¿no? Un militar que está allí para que se haga cumplir la ley, pero que al mismo tiempo utiliza mecanismos de soft power para cuidarte, pero también para ayudarte en convertirse claramente en un aliado, que al final te va a ayudar a salvar la vida. Y lejos del sesgo o el paradigma de que el militar es la fuerza dura para la defensa, con el arma y todo, es la oportunidad de humanizar a las instituciones, de correr esas cortinas y abrir las ventanas de una institución que está allí para salvaguardar a la población cuando se le necesita. Y que son seres humanos, ¿verdad? Porque Es el pueblo con uniforme. es el pueblo con uniforme, exactamente, que a la gente se le olvida, que por eso es tan importante humanizarlos. Eso es como cuando hay situaciones que se dan en el tejido social de manifestaciones, y aquí lo hemos tenido, ¿verdad? De policías que por supuesto tienen que proteger y al mismo tiempo reciben ataques de la ciudadanía, y a la ciudadanía se le puede olvidar que son también parte de la ciudadanía, que son seres humanos que tienen familias, que son que profesionales. son profesionales. Hay militares y policías que son ingenieros, que son médicos, que también están involucrados en el sistema nacional, no solamente para defender una frontera con un fusil o con un arma, es que son parte de los cuerpos especializados de seguridad, por ejemplo en República Dominicana, que recibe cada año millones de turistas. Tú ves a los militares dentro de los cuerpos especializados de seguridad, de aviación civil, en las terminales aéreas, pero también los ves desde las terminales portuarias, cuidando el polizonaje, que no ocurra, o evitando, por ejemplo, que entren temas de narcotráfico o de otras actividades ilícitas. Entonces, digamos que al menos en nuestro país los militares están muy integrados con la sociedad, no están solamente en los cuarteles, es que los ves hasta en la fila de los bancos. Sí. Son parte de tu día a día y pues Pero eso ha ido convivimos. cambiando con el tiempo. ¿Han hecho una mutación o desde siempre se tuvo esa vocación de estar
tan relacionados con la sociedad civil, casi como la fuerza pública, como la policía, o de origen era distinto, era un poco más fuerte, ¿verdad? Es ver a las fuerzas Represivo. represivo, Sí. las Fuerzas Armadas obviamente nacen con un sentido de protección de la soberanía de los países, es defensa pura. Entonces, sí ha habido una transformación en cuanto a esa cercanía con la ciudadanía en República Dominicana, Sí ¿no? que la ha habido y tiene mucho que ver con la modernización de las instituciones públicas. Desde que incorporamos la planificación estratégica institucional, empiezan a cambiar las áreas misionales. Y yo pienso que al igual que van evolucionando las instituciones y las propias sociedades y las exigencias y las necesidades se van transformando, también hay que mutar a las instituciones. Digamos que la Constitución es muy clara y la ley orgánica, las Fuerzas Armadas también están creadas para la defensa y la seguridad territorial. Esa es su misión y está clarísima. Y todas las capacidades están ahí abocadas para eso. Sin embargo, las áreas misionales cada 4 años en Fuerzas Armadas van cambiando según la línea de gobierno. Entonces hay una línea que es muy clara, que es el apoyo a la autoridad civil en los temas de seguridad ciudadana, o sea, forma parte de. Entonces, cuando ya está establecida esta área misional, ya vemos entonces una transformación de ese militar que apoya una labor que es exclusiva de la Policía Nacional, pero se vuelve más próxima, está incorporado, está integrado a esas labores de patrullaje, de asistencia, independientemente de que utilices el uniforme, formas parte de esas decisiones estratégicas. Hoy en día, por ejemplo, en la Universidad Nacional para la Defensa está muy tomada en cuenta para el proceso de transformación que está viviendo la Policía Nacional. Y el modelo educativo sirve de espejo a la propia Policía Nacional en cuanto a las estrategias, en cuanto a los programas educativos, la manera administrativa en la que se utilizan las asignaturas y de verdad que esa transformación forma parte de ese apoyo a la autoridad civil en otras áreas que quizás no son totalmente vinculadas a la defensa. Desde el punto de vista administrativo, somos ejemplos también, por ejemplo, desde el sistema sanitario. Los hospitales militares recientemente adquirieron una categoría como hospitales universitarios docentes. Entonces, los residentes médicos de universidades privadas civiles más prestigiosas del país hacen su residencia en los hospitales militares y la certificación con la que egresan tiene el aval de la Universidad Nacional para la Defensa. Entonces, están muy integrados al propio desarrollo y a la contribución que hacen al país. No es solamente cuidar la frontera dominico-haitiana, por ejemplo, Que es sino muy que complejo están también. integradas en otras áreas. Estas propias capacitaciones a los periodistas forman parte de esa misión de integrarse a la sociedad y hacer los aportes. Claro. Y el abordaje de las redes sociales, que es tan complejo para toda la comunicación estratégica, desde ahí, ahora mencionabas rápidamente cómo en tiempos de posverdad es aún más complejo, ¿verdad? ¿Qué es real, qué no es real, o qué sí es real, pero tenemos que comunicarlo diferente, porque también pues, la información no puede salir de pronto. Ahora todos somos periodistas, Todos somos todólogos. todos somos todólogos, ¿sí? Todos tienen teléfonos y reportan desde sus redes sociales. Eso está bien porque se trata de una democracia, democratizar la comunicación y porque además tenemos acceso a la forma de comunicar. Todos se convirtieron en comunicadores sociales. Pero ¿cómo hacen ese manejo estratégico de las redes? De pronto tiene que ser más filtrado, más cerrado, o ¿cómo es ese manejo estratégico hacia afuera para la ciudadanía de una forma además muy articulada y muy inteligente? Porque también hay otra cosa que lo mencionaba brevemente cuando se habla de los paradigmas, principalmente uno, y eso no es costarricense, eso es mundial, el adultocéntrico, que la gente joven
los que se criaron y se formaron en redes sociales, con las redes sociales, con los TikToks y con este montón de grupos que hay, ellos perciben la información distinto y se comunican distinto. ¿Cómo hacen para abordar estratégicamente a esa población? Sí, eso que me pregunta es bien interesante porque en el mismo libro, una de las cosas que pudimos descubrir es que en el caso de las Fuerzas Armadas Dominicanas, primero nacieron los medios de información y luego las áreas de relaciones públicas. Nacieron primero los productos y luego el cómo es que lo vamos a planificar para poder primero fortalecer las relaciones cívico-militares, pero segundo también para buscar otros mecanismos para comunicar y sobre todo para relacionarnos. Sandra Mazzoni, quien plantea la teoría de la comunicación estratégica en activa, se refiere precisamente a esa manera en la que la palabra o la comunicación ejerce ese poder de facto, como el agua cuando tú la viertes. Después que tú la viertes es muy difícil recogerla, pero el agua en sí misma entonces va creando surcos. Y digamos que esos surcos es ese dinamismo que hay entre las narrativas de instituciones castrenses en este caso, con la sociedad a la cual va sirviendo. En ese recorrido descubrimos que la manera estratégica en la que informamos no es algo nuevo, es algo que existe desde principios de la época, incluso independentista en Dominicana. Habían formatos a través del teatro, por ejemplo, había una agrupación o digamos una organización que se llamó La Filantrópica. A través de La Filantrópica nuestros padres de la patria vendían el ideario independentista, pero también la Sociedad La Trinitaria, que era una manera de tú congregarte en cada grupo de 3 individuos para de manera secreta ir dando a conocer las intenciones para independizarnos del dominio haitiano en su momento. Y es súper interesante porque en Fuerzas Armadas, al principio, las gacetas oficiales y las propias revistas del ejército, lo que buscaban era dar a conocer las órdenes generales y quizás las actividades muy sociales en las que estaban involucrados o de servicio, operativos cívico-militares. Pero el tiempo les obligó a transformarse y a crear las redes sociales. Y ahí viene el reto, que informamos y peor aún, cómo podemos responder todas aquellas inquietudes sin salirnos del cuadrado de nuestra misión constitucional, de no dar a conocer los secretos que la gente cree afuera, erróneamente, que se guardan de manera muy hermética, ¿no? Entonces, tuvimos que cambiar los esquemas. La comunicación digital te lleva a plantearte nuevos diseños, tener programas de radio interactivos, cambiar los formatos, no solamente dar a conocer la parte operativa y dura, que a la gente le encanta, es lo que genera más view. La parte operativa, los desfiles militares que se hacen allá por aire, mar y tierra, un chico tirándose de un paracaídas, desde una avioneta, los militares disparando. Digamos que toda esa espectacularidad operativa realmente a los jóvenes les gusta mucho. Es complejo comunicar y por eso, al menos desde la experiencia laboral que he tenido en los últimos años, hemos visto que los contenidos que son verídicos, que son de servicio, que son de apoyo, de orientación, de educación a la ciudadanía, son las que tienen más éxito. En la medida en que somos claros en los mensajes y que ayudamos a otras personas, creo que nos consultan más, creen más, porque de eso se trata, la construcción de la imagen y la reputación pública. No es solamente tener elementos decorativos de una institución, o sea, de verdad el gran reto es que todos, desde la cabeza hasta los soldados más pequeños, comuniquen hasta en su comportamiento, en la manera respetuosa en la que las personas tienen clarísimo de que eres un servidor público y que asimismo tienes que ser honesto, tienes que creer y hacer creer en lo que tú estás haciendo, porque tú estás allí para ofrecer un servicio. Tú no te haces profesional ni funcionario público para un beneficio propio, sino para ayudar a otros al final. Ese es el deseo y digamos el ideal. Entonces, creo que hoy en día comunicar
nos plantea la necesidad de relacionarnos de manera honesta, de manera clara. Comunicar requiere cohesionar los equipos y todas esas capacidades informativas. Me hablabas de la inteligencia artificial y nosotros, por ejemplo, tenemos direcciones de inteligencia. Entonces, lo tecnológico nunca puede estar por encima del humano, no. Lo tecnológico tiene que estar al servicio de la creatividad humana. Entonces, si vas a utilizar estos mecanismos, tiene que tener un criterio y de ahí viene lo estratégico. Si tú tienes claro cuál es tu objetivo institucional, es más fácil saber con qué equipos vas a contar y para elaborar contenidos, pero también para responder inquietudes. Entonces creo que por allí es donde va la comunicación estratégica en activa. Crear conversaciones, relacionarnos, humanizar a las instituciones, ser creíbles, ser honestos, ser sencillos. Entonces, en esa medida en la que buscamos ser honestos, podemos hacer bien las cosas. En menos de un minuto, ¿qué es lo que nos queda? Una recomendación de tu parte, porque definitivamente nos enfrentamos a muchos desafíos y nos escuchamos ayer, escuchábamos el panel de una experta sobre trata y tráfico, te escuchábamos con tu libro desde México, desde Guatemala, República Dominicana, y resulta que todo es asentir con la cabeza, ¿verdad? Es lo mismo que nos pasa en todos los países, son prácticamente los mismos desafíos con distintas herramientas, ¿verdad? Costa Rica es un país que no tiene fuerzas armadas, no tiene ejército, pero definitivamente tenemos nuestra fuerza pública, que no deja de ser una fuerza armada y además muy especializada. ¿Qué se puede hacer en comunicación estratégica, además en tiempos en los que estamos, al menos en este país, desbordados por el crimen organizado y la violencia, de las pandillas, del control territorial, de todo esto que se está haciendo, al menos en el país? Yo sé que aquí te estoy comprometiendo porque no lo conoces en profundidad, pero ha sido muy complejo porque estamos rompiendo todos los récords en cuanto a criminalidad real y en cuanto a la tasa de homicidio doloso, desafortunadamente. Me parece que no es la mejor forma en la que se comunica hoy por hoy a la población, pero a la larga es porque es muy difícil asesorar en esta comunicación que tiene que ser manejada de una forma mucho más sensible y diferente, porque es un tema muy complejo, pero también tenés a los medios de comunicación, que eso es criminología mediática, con los mismos temas en la mañana, en el almuerzo, en la tarde, también lo hablábamos, y no deja de ser apología, entonces la línea es muy delgada. Una recomendación macro para los países del hemisferio que estamos enfrentando los mismos desafíos en defensa y en seguridad, en el nivel fronterizo particularmente, con el crimen organizado transnacional. Pues yo creo que todos los países del hemisferio tienen una oportunidad de oro a través de la comunicación estratégica. El poder de la palabra es transformadora y cambia conductas. Entonces, siendo así, la narrativa es muy delicada. Creo que tenemos que ser coherentes en todo lo que comunicamos, porque en la medida en que nosotros demostramos que creemos en las instituciones que han sido democráticamente constituidas, asimismo las tenemos que defender. Asimismo tenemos que defender los mejores intereses y tenemos que ser coherentes en lo que informamos, sobre todo desde los gobiernos, porque en esa misma línea van a informar también los funcionarios públicos y van a actuar los ciudadanos. Tiene que haber una consistencia en la manera en la que transformamos y buscamos defender esos intereses nacionales. Y voy a cerrar quizás con un planteamiento un poco teológico, pero creo que cuando se creó el mundo, los expertos en comunicación desde la teología explicaban sobre el poder de la palabra. Todo el mundo que conocemos hoy en día, la creación inició por un mandato. Dios hizo, Dios creó en medio del caos para transformar, para crear la luz. Eclesiastés 12, que también es un libro bellísimo, un texto bíblico, plantea que no hay fin de escribir muchos libros y después de todo discurso oído, realmente el mandato es que el corazón del hombre se acerque a Dios, porque estamos llamados a
servir al otro y a amarlo como a nosotros mismos, porque tenemos el ser humano un poco de vanidad en nuestro corazón. Pero en la medida en que amamos al otro como a nosotros mismos, entonces damos una coherencia al mandato divino, que es servir, que es amar, que es entregar al otro lo que nosotros por gracia hemos recibido. Entonces creo que en la medida en que el ser humano recuerde que la existencia misma es finita, este poquito tiempo que tenemos aquí es para hacer las cosas bien, no para crear más caos sobre los caos. Wow, qué desafío, pero muy lindo tu mensaje, Seiner. Muchas gracias otra vez porque decidiste venir a acompañarnos presencial en el evento, porque trajiste tu libro, lo compartiste y además porque tus palabras siempre, desde que te conozco, resuenan profundamente. Gracias por eso que decís y por el mensaje que llevas. Gracias a ti, Tania, por recibirnos aquí en Costa Rica. Tienen un país maravilloso. Me voy muy feliz porque veo que aman la naturaleza y a las personas. Son seres especiales y los ticos, pues, los llevo aquí en mi corazón. Sí, tratamos de portarnos bien y de recibir bien a la gente. Qué dicha que te sentís en tu casa y espero que pronto regreses. Muchísimas gracias, Tania. Con mucho gusto y a todos ustedes, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado, por haber llegado hasta acá. Compartan el podcast y vayan a seguir también el canal en Spotify, YouTube y Spotify. Prontamente nos vemos en otro episodio. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast TMR Seguridad Hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Construyamos comunidad en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como TMR Seguridad Hoy. Comparte esta información, ya que difundir la cultura de la seguridad crea mejores sociedades.